Muy buenas tardes a todos. En nombre de Legal Cloud y MRCI Magic, les damos la más cordial bienvenida al curso Aspectos Básicos para la Defensa Fiscal. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de dos destacados especialistas en la materia, el doctor Pedro Lozano Jiménez y el licenciado Guadalupe Vivar Álvarez, a quienes agradecemos por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Antes de iniciar, les compartimos una breve semblanza de nuestros expositores. Pedro Lozano Jiménez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Regional del Sureste. Es candidato a doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y ha complementado su formación con diversos diplomados, entre ellos Derechos Humanos, México ante el Sistema Interamericano. En 2017 fue reconocido como Fiscalista del Año por la revista Defensa Fiscal. Actualmente se desempeña como director jurídico de la firma MRCI. Es catedrático a nivel maestría y cotitular del programa Foro Jurídico en Legal Cloud. Lo recibimos con un fuerte aplauso. También presentamos al licenciado Guadalupe Vivar Álvarez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente se desempeña como gerente jurídico de la firma MRCI y es conductor del programa Foro Jurídico en la plataforma Legal Cloud. En 2025 fue reconocido como Fiscalista del Año por la revista Defensa Fiscal. También le brindamos un caluroso aplauso. En este momento cedemos la palabra a los expositores. Gracias. Gracias a todos por asistir a escucharnos un rato. Esperemos que sean provechosos los comentarios que compartamos con ustedes. La verdad es que muchas son caras conocidas, algunas pues ya incluso con la suficiente autoridad para estar aquí enfrente y escucharlos nosotros. Veo a muchas caras conocidas, el maestro Franco Alonso, también maestro en fiscal, la licenciada Mitzi, también estuvo en el equipo bastante tiempo y muchos de ustedes que nos conocemos, nos vemos los rostros pues bastante frecuentemente y sé que muchas de las cosas que vamos a compartir con ustedes pues realmente no va a ser otra cosa más que refrescar algunos conceptos que sin duda ustedes ya tienen presente. Por favor, siéntanse con la confianza, con la apertura de preguntar, de retroalimentar. Insisto, como la denominación del curso, pues son algunas cuestiones extremadamente básicas, que en la medida en que se nos va dando pues, la práctica, vemos utilidad. Por ejemplo, vemos algunos conceptos, fundamentos constitucionales, que en mi experiencia profesional, en algunas entrevistas para algunos candidatos, incluso se llega a cuestionar, oye, pues pareciera ser que es más una entrevista, un examen de primer semestre de la licenciatura en Derecho que una entrevista técnica, ¿no? Y esto tiene que ver porque muchas de las ocasiones se pierde de vista la utilidad práctica que tiene estos conceptos teóricos. Dicho lo anterior, también una precisión, el licenciado Guadalupe Vivar pues ya es maestro, no ha actualizado su currículum con los amigos de Legal Cloud, pero ya es maestro en amparo, ¿verdad? Y pues bueno, pues gracias nuevamente por estar. Saludos también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de medios electrónicos, también por favor a través del equipo de apoyo de Legal Cloud también nos pueden formular las preguntas. Por favor, sé que es una hora complicada, sé que tenemos el problema del clima, que quizás los ventiladores sean un poco insuficientes. Eso hará mucho más difícil que no se me duerman, al que se esté durmiendo le preguntamos, esa es regla, ¿no?
pues dicho lo anterior, comenzamos. Buenas tardes a todos. La verdad es que los temas que vamos a dar son bastante teóricos. En la medida en que vayamos platicando y vemos el avance, podemos profundizar algunas cosas. De antemano yo sí quisiera pedir una disculpa para los que ya manejan ciertos temas, ciertos términos, porque vamos a tratar de empezar desde cero. Pero si ustedes nos dicen, eso ya me lo sé, a mí quiero que me enseñes defensa fiscal, pues nos vamos a la defensa fiscal. Pero si no, vamos a iniciar desde el inicio, ¿sale? Vamos a empezar con algunos conceptos básicos de lo que se requiere para poder hacer una defensa, ¿no? Pero bueno. Okay. Pues bien, como me atrevería yo a afirmar que todos ustedes ya lo saben, la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes encuentra su fundamento constitucional en el artículo 31, más específicamente en su fracción 4, en donde se establece esa obligación. Ahora bien, de este precepto constitucional encontramos o se desprenden los conocidos principios constitucionales de las contribuciones. ¿Cuáles son esos principios tributarios? Pues podemos encontrar, todo se desprende de la redacción de la fracción 4, contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Para qué? Pues para la federación, estado, municipio. ¿Para qué se debe destinar? Para el gasto público, de donde podemos desprender los 4 principios constitucionales que son torales y de donde encontramos prácticamente todo nuestro sistema tributario. Ahora, debemos de empezar por el principio de legalidad tributaria. Cada uno de estos principios, de estos conceptos, permiten un análisis profundo. Vamos únicamente a conceptualizarlos, y si alguien quisiera entrar a aspectos más profundos, siéntanse también con esa confianza. ¿Qué es el principio de legalidad tributaria? Es el que se desprende del artículo 31, fracción 4, que impone como obligación para que todo impuesto, toda contribución deba necesariamente encontrar su fundamento en un precepto legal, formal y material. ¿Esto qué significa? Significa que no podemos encontrar un impuesto que no esté en una ley, sino que pueda contemplarse en una resolución miscelánea fiscal, que pueda encontrarse en un reglamento. Si alguna contribución se desprendiera de una norma secundaria que no tenga la calidad de ley formal y material, contravendría el principio de legalidad tributaria. De ese artículo 31, fracción 4, específicamente en lo relativo al principio de legalidad, se desprende un subprincipio, que es el principio de reserva de ley. Es muy recurrente que se confunde el principio de legalidad tributaria con el principio genérico de legalidad que se encuentra contenido en el artículo 16 constitucional. El artículo constitucional establece que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, propiedades, sino por virtud de mandamiento escrito en donde se funde la causa legal del procedimiento. Entonces ahí desprendemos el principio de legalidad tendiente a regular los actos de autoridad. En cambio, el principio de legalidad previsto en el artículo 31.4 se refiere específicamente a las contribuciones y se refiere a que se reservó al legislador únicamente al Congreso de la Unión, es el único que puede imponer contribuciones. De tal manera, pues, que se limita la actuación de la autoridad para que se abstenga de imponer contribuciones. La teoría dice que existen 2 tipos de reserva de ley, la reserva de ley absoluta y la reserva de ley relativa. Tenemos que
En algunas materias jurídicas, como puede ser la materia penal, aplica la reserva de ley absoluta. No puede existir algún delito en un reglamento, en una disposición de carácter general, ni siquiera se puede regular alguno de los elementos secundarios del tipo penal. Absolutamente toda la regulación en la tipificación de los delitos debe necesariamente estarse contenida en una ley formal y material. La reserva de ley aplicable en materia tributaria es una reserva más flexible que denominamos relativa, de tal manera que únicamente los elementos esenciales de las contribuciones, y que como ustedes saben, pues es el sujeto, el objeto, la base, la tarifa, y se dice que la época de pago, son los elementos que se van a reservar para la ley, de tal manera que incluso la jurisprudencia ha dicho que únicamente en el sujeto y el objeto se aplica la reserva de ley absoluta, y lo que se refiere a la base y a la tasa es así, se puede regular a través del reglamento. Entonces, absoluta en el sujeto y el objeto, relativa en los elementos cuantitativos del tributo. Bueno, con base en esto que nos ha explicado el doctor Pedro del principio de legalidad tributaria, a mí me gustaría preguntarles, a ver si vamos entendiendo un poquito esta parte. Con base en este principio, a través de la resolución miscelánea fiscal, ¿se podría establecer el sujeto y el objeto de un impuesto? ¿Quién dice no y quién dice sí? Porque dijo, hay un principio de legalidad, pero ese principio de legalidad también puede ser relativo. Levanten la mano, ¿quién ha visto que en la resolución miscelánea establecen obligaciones más allá de lo que dice la propia ley? ¿Quién lo ha visto? ¿No? ¿Nadie? Pues yo, acá dice el licenciado que sí, que la resolución miscelánea sí impone mayores obligaciones. Pues sí, yo creo que todos hemos visto, ¿verdad?, que sacan la resolución, sus anexos, y no sé, cada 2 meses los contadores han de saber más, periódicamente están sacando resoluciones misceláneas. Bueno, lo que dice este principio de legalidad es que a través de la resolución miscelánea u otras disposiciones que no sea una ley, no se pueden establecer contribuciones, específicamente en cuanto al sujeto y al objeto, el quién y el qué. Eso fue un principio. Sin embargo, la jurisprudencia, como saben, ha ido evolucionando la interpretación de los juzgadores al punto que ha llegado, bueno, dice, ok, solamente el sujeto y objeto debe estar en una ley, pero lo que es la base o la tasa sí podría estar en una disposición que no sea una ley, dado que implica cuestiones técnicas que requieren a lo mejor una aplicación o una interpretación diferente, o sufre constantes modificaciones, y por lo tanto el legislador en ese aspecto ha sido más flexible. Por eso es que sí existe esa interpretación. En mi particular punto de vista, y si me preguntaran a mí, si yo fuera el abogado que va a llevar el asunto, para mí el principio de legalidad tributaria debería ser absoluto, ¿sí?, en cuanto a todos los elementos esenciales de las contribuciones. Sin embargo, nos vamos a topar con algunos de estos criterios. También quiero agregar que ustedes me van a decir, oye, ¿por qué nos están explicando esto? ¿No? A lo mejor no recuerdo en qué semestre de la facultad nos enseñan esto, o de la carrera, ¿no?, en qué momento nos los enseñan. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita que lleguemos medios de defensa, para plantear un argumento, necesitamos confrontar lo que dice el artículo 31 que estaba en la lámina anterior con la disposición. Tenemos que decir si este artículo respeta o no el principio de legalidad. Y para saber si lo respeta o no, debemos saber qué se entiende por principio de legalidad. Por eso siempre nosotros partimos siempre de explicar estos principios, porque estos principios a su vez nos van a impactar en cómo vamos a defender o cómo vamos a argumentar, ¿no?